En eso, muchas gracias por acompañarnos. Nos agarraron, Juan Carlos. Pero ya estamos de vuelta aquí nosotros con el programa para continuar. Invitando a la gente a que se sume y haga sus consultas porque vamos a hablar del tema educativo, querido Juan Carlos. Y esto es muy importante para el próximo año. Estamos en contacto con el ministro, flamante ministro de Educación, Adrián Quelca, que ya nos acompaña a través de internet. Ministro, buenas noches, ¿cómo está? Les saludamos Juan Carlos y Cecilia. Muy buenas noches, Juan Carlos, Cecilia, un gusto estar en su programa. Gracias por acompañarnos, ministro. La primera pregunta, usted ha planteado que el próximo año Bolivia podría volver a las clases semipresenciales. ¿Esta es una idea que se consolida, ministro? Es la propuesta preliminar del Ministerio de Educación. Desde que hemos asumido el cargo, por encargo del presidente constitucional, Luis Alberto Arce Catacora, hemos trabajado de manera intensa para elaborar esta propuesta, que la vamos a poner a consideración a la sociedad en un encuentro pedagógico que realizaríamos hasta la primera quincena del mes de diciembre. Y bueno, la base fundamental de la propuesta es iniciar las actividades en la modalidad semipresencial para evitar aglomeraciones de nuestros niños y posibles contagios del COVID. Y complementamos con las plataformas virtuales y con el uso de cuadernillos o cartillas educativas. Entonces, esa es la base de la propuesta. Consideramos que debe haber un consenso entre los actores de la educación. No podemos ir de manera forzada, sino de manera consensuada. Entonces, esa es la propuesta que la vamos a analizar, discutir en un encuentro pedagógico a nivel nacional. Juan Carlos. Bien, ministro, es una propuesta, usted lo acaba de ratificar, ¿verdad? El encuentro que pretende realizarse en diciembre, entonces, establecerá si se toma la decisión y cómo se toma la decisión de volver a las clases. Le comento que el Magisterio en La Paz ya le ha lanzado algunas propuestas o algunas condicionantes, más bien, para el retorno a clases semipresenciales el próximo año. Por ejemplo, 20 estudiantes por curso, no más, internet gratuito, cámaras de desinfección. ¿Qué opina de esas propuestas, ministro? Bueno, algunas de esas medidas han sido planteadas por las organizaciones sindicales del Magisterio Nacional, entiendo, y esas propuestas las vamos a analizar y discutir en ese encuentro. Son ideas que por lo menos yo las acepto, ¿no? Y las vamos a discutir a nivel de los gobiernos departamentales, gobiernos municipales, para que tengamos efectivamente las condiciones de bioseguridad, porque estamos hablando de personas que van a ir a unidades educativas, maestros, personal administrativo y nuestros niños, adolescentes y jóvenes. Y obviamente la prioridad es preservar la salud y la vida de nuestros estudiantes. En ese sentido, pues, trabajaremos a nivel del gobierno para facilitar los medios materiales y las medidas de bioseguridad necesarias, y también con la participación de padres y madres de familia en el resguardo de los niños. En ese sentido, pues, esperamos encontrar los consensos necesarios para que esta modalidad realmente tenga efecto. Ahora, ministro, todo depende del famoso rebrote o bullado rebrote que puede llegar precisamente el primer trimestre del próximo año, cuando se pretenda, me imagino, en el mes de febrero, retornar a las labores educativas. ¿Hay esa condicionante para incluso volver a clases semipresenciales? Efectivamente, usted y todos los periodistas, la población sabe que existe un rebrote. Así como vino la primera ola, después de algún tiempo, pues hubieron muchos contagios en América y en Bolivia. En ese sentido, con esa experiencia tomaremos las medidas de previsión correspondientes. Esta propuesta que estamos lanzando de manera preliminar
debe tener su correlato en los informes epidemiológicos y en eso vamos a trabajar de manera muy estrecha con el Ministerio de Salud, porque si el rebrote se da antes, por decirles a fines de enero, en febrero, decididamente vamos a ver otra modalidad de desarrollo de las actividades escolares, pero sí tenemos que retornar a las actividades escolares bajo las medidas que hemos señalado, preservando la salud y la vida de nuestros estudiantes. ¿Cómo sería este retorno semipresencial, ministro? ¿Qué es lo que se propone? ¿Menos estudiantes, por ejemplo, como lo que proponen los profesores en la Ciudad de La Paz? ¿Menos estudiantes por aula? ¿Menos horas en las aulas? ¿Cuál sería la modalidad de las clases semipresenciales? Bueno, hay varias sugerencias, no solamente del Magisterio de La Paz, sino maestros rurales, maestros urbanos a nivel nacional han hecho conocer esas sugerencias. De hecho, lo que se pretende con la modalidad semipresencial es que no todos los estudiantes de un determinado curso asistan el mismo día, lo harían de manera alternada. Ahí evitamos la aglomeración de personas que podría generar un mayor contagio, ¿no es cierto? Entonces, consistiría en eso por un lado, y por otro lado en la dosificación de contenidos, para que éstas a la vez sean impresas en cartillas, sean grabadas en CDs, en videos, para que los maestros puedan contar con estas herramientas y puedan llegar a los lugares donde no ha llegado todavía la conectividad. Y esto de la conectividad obviamente ya va a ser un trabajo más amplio a través de los diferentes ámbitos del gobierno central. Esto de las clases semipresenciales, la asistencia alternada, ¿será para todos los niveles? ¿Si se aplica, ministro? Es decir, inicial, primario y secundario. Efectivamente, la enfermedad del COVID, motivo por el cual se han desarrollado clases virtuales en diferentes ámbitos, efectivamente obliga a que todo el sistema deba trabajar de ese modo. Ahora, hay que aclarar lo siguiente: la modalidad virtual no es que recién se ha implementado en esta gestión por el COVID, sino ya se tenía la experiencia en educación superior de formación profesional fundamentalmente. Entonces, lo que tenemos que hacer ahora es mejorar las plataformas virtuales, la conectividad, para que sean un espacio complementario al proceso educativo. Bien, ministro, hay mucha gente, sin lugar a dudas, interesada en la temática de la educación, y nos llega a redes esta pregunta que se la voy a plantear, aprovechando la gentil audiencia de las personas que nos están escribiendo. Dice, encarecidamente, la consulta al ministro de Educación: se le consulte cuándo sale la normativa de la ampliación hasta el mes de junio para el nivel inicial, y que nos está perjudicando mucho en la inscripción de nuestros hijos. Padres de familia muy preocupados hacen esta consulta en las redes, ministro. Sí, ya hemos tomado un criterio al respecto y vamos a emitir la normativa en el menor tiempo posible. Recordemos a los padres de familia que el proceso de la preinscripción termina recién el 4 de diciembre. En ese sentido, la norma va a salir en pocas horas, quizás en un día. Entonces, que no se preocupen nuestros padres de familia. Ahora, ministro, no deja de ser muy complejo el año, y enseguida quiero que nos informe cómo se está cerrando este año, pero apuntando al próximo año, ha sido un año de muy poco aprendizaje por las carencias, por las dificultades como tal. ¿Cómo se pretende nivelar a los estudiantes el próximo año, tomando en cuenta que todavía es un año incierto? Lo acabamos de conversar, no se sabe, y dependerá de los rebrotes y cómo esté el país en febrero del próximo año, si se dan clases presenciales o semipresenciales. Pero para nivelar el aprendizaje como tal de este año que ha sido perdido, ¿cómo va a ser el avance de materia el próximo año? Tiene mucha razón usted, no ha sido homogéneo el desarrollo de actividades a través de las clases virtuales en todo el país. En ese sentido, vamos a apelar a un
procedimiento que realizamos todos los maestros al iniciar una gestión escolar, que es el desarrollo de la evaluación diagnóstica. Entonces ahí lo que se hace es verificar por distintos instrumentos el aprendizaje de nuestros estudiantes en un determinado grado. En todo caso es el grado inferior, ¿verdad? Entonces utilizaremos también este mecanismo con mayor énfasis, tal vez le dediquemos un poco más de tiempo para identificar las debilidades que se tienen, las carencias que existen y asumir las acciones pedagógicas correspondientes para nivelarnos y encarar el proceso formativo en el grado que corresponde. Entonces le vamos a dar un mayor énfasis a este procedimiento de la evaluación diagnóstica. Ministro, en el caso de las universidades, ¿cómo se va a proceder también para el próximo año? Bueno, las universidades autónomas tienen su propio régimen, la decisión pasa por una determinación propia. En el caso de las universidades de régimen especial, las universidades privadas tienen también una dinámica y en estos ámbitos tienen desarrolladas sus plataformas para la formación académica. En ese sentido, pues también con las medidas de bioseguridad correspondientes. Una sugerencia para las universidades ya, digamos, porque estamos hablando de personas mayores, creo que hay, efectivamente todos tenemos que cuidarnos, pero hay un poco más de conciencia en el tema del cuidado o el del autocuidado. Para el tema de universidades se va a sugerir ya que a partir del próximo año entonces sea semipresencial también. Efectivamente. Bien, muchísimas gracias, ministro. Juan Carlos. Bien, ministro, insisto en los reclamos que tienen y las preocupaciones padres de familia y estudiantes. A ver, ¿qué se ha escuchado últimamente en estos últimos días? Que hay algunas unidades educativas, algunos colegios, sector público o sector particular, que están realizando una suerte de condicionamiento para garantizar el cupo en la unidad educativa. En el sector particular, por ejemplo, lo que se ha escuchado en cuanto a denuncia es el adelanto de algunos pagos de pensiones o ponerse al día siquiera en el pago de pensiones de esta gestión o cosas así. Aspectos económicos, insisto, para garantizar el cupo. ¿Puede ocurrir esto? ¿Se va a investigar esto? ¿Se va a poner orden en esta situación para evitar abuso contra el estudiante y el padre de familia por parte de unidades educativas en específico? Sí, vamos a investigar en todo caso. Ya hemos requerido información a las direcciones departamentales de educación para que en un encuentro de autoridades educativas nos hagan conocer esas dificultades y generemos la normativa correspondiente y los procedimientos según los casos que existan, ¿no? Hay diferentes situaciones en diferentes contextos, analizaremos cada una de ellas y le pondremos las soluciones correspondientes. Ahora, ministro, hablando de esta gestión que está a punto de concluir, de la 2020, el año escolar, no me quedó claro, no sé si usted la tiene clara como nueva autoridad educativa, ¿el año escolar 2020 está cerrado? ¿No está cerrado? ¿Ya todos los maestros han entregado notas, libretas? Porque hay un tema pendiente que recuerde en el Tribunal Constitucional. ¿Qué información tiene usted? Yo concuerdo plenamente con su análisis. Este año ha sido muy caótico, ha sido una irresponsabilidad el anuncio de la promoción automática, por ejemplo, que ha desmotivado a muchos estudiantes, especialmente en secundaria, para que dejen las sesiones virtuales que ya estaban en un buen nivel de funcionamiento. Esa información la hemos recabado en su momento de diferentes colegas, directores, directoras de unidades educativas que nos han manifestado eso. Luego vino la clausura, que finalmente no se dijo luego que solo era la clausura de la modalidad presencial, pero la virtual se mantenía. Entonces sí nos han conducido a un caos, ¿verdad? Pero bueno, es tarea nuestra ahora normalizar aquella situación. Por eso tenemos prevista la reunión de autoridades educativas a nivel departamental para conocer el estado de la situación. Cierto es que hay que reconocer que en algunos lugares, en algunos contextos, se han desarrollado con mayor intensidad las clases virtuales y en otras no. Entonces requerimos la información para cerrar
adecuadamente la gestión escolar 2020, que de hecho lo vamos a realizar, ¿no es cierto? Y vamos a hacer conocer las medidas administrativas en base a la información que recibamos de las direcciones departamentales de educación. Pero ya no tiene discusión que el año está concluido y que en este caso se va a entregar libretas con promoción de curso para todos, ministro, esto para que quede clarísimo. Sí, correcto, okay. Esa es la línea, no podemos generar que retornamos a clases y que vamos a poner calificación en un corto tiempo, no, eso sería irresponsable. En todo caso, los estudiantes pues tendrán esa promoción correspondiente porque no es responsabilidad de ellos, han sido medidas ajenas a nuestros estudiantes. Entonces, en base a los informes de las direcciones departamentales, vamos a generar las medidas administrativas correspondientes para cerrar la gestión escolar 2020 con la promoción de grado y de nivel. Muchísimas gracias, ministro, por haber conversado con nosotros. Juan Carlos. Muchísimas gracias al ministro Adrián Kelka, ministro de Educación, dándonos algunos pormenores. Claro, hay mucho que abarcar, sin lugar a dudas. Todavía muchas interrogantes, Cecilia, que esperemos en el transcurso de las próximas semanas y sobre todo apuntando a lo que va a ocurrir el próximo año se vayan despejando todas estas dudas. Gracias, ministro. Que tenga buenas noches. A ustedes el agradecimiento y siempre atentos para conversar sobre temas educativos. Muchísimas gracias y buenas noches. Buenas noches al ministro Adrián Kelka, ministro